Hoy vamos a hablar de uno de los sucesos más importantes que acontecieron en este mundo. Estamos hablando del nacimiento de Jesucristo. Él nació hace más de 2000 años y vino a cambiar todo el panorama político, social, y vino a llenar la expectativa que todo el mundo tenía de él. Hace más de 2000 años, la gente de todo el mundo ya lo estaba esperando. Pero ¿cómo sabían que iba a llegar un Mesías? ¿En dónde leyeron eso? ¿Quién se los dijo? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús. Durante siglos antes del inicio de nuestra era, el pueblo judío vivió con la esperanza de que Dios le iba a enviar a un redentor. Pero ¿cómo sabían ellos que Dios les iba a enviar a un Mesías? ¿Cómo sabían en dónde buscar o cuándo esperar? La respuesta está contenida en una vasta colección de escrituras que detallaron la venida del Mesías con un detalle exactamente asombroso. La promesa mesiánica no surgió de un solo texto, sino de una red de profecías escritas a lo largo de casi 1000 años. Los textos sagrados del Antiguo Testamento dibujaron un mapa de identidad. El profeta Isaías anunció que nacería de una mujer joven, en Isaías 7:14, mientras que Miqueas señaló el lugar exacto, la pequeña aldea de Belén. Isaías profetizó también que traería sanidad a los enfermos y libertad a los cautivos. En estas profecías, la gente del siglo I tenía muchas expectativas y eran muy altas. ¿Por qué? Porque en los textos convivían dos relatos del Mesías. Por un lado, el libro de Daniel hablaba del Hijo del Hombre, una figura celestial, victoriosa, que recibiría un reino eterno. Bajo la ocupación romana, este era el libertador político que la mayoría ansiaba. Por otro lado, textos como Isaías 53 describían a un siervo sufriente, alguien despreciado, cargado de dolores y sacrificios por las faltas de su pueblo. Unir ambos retratos de una sola persona era el gran enigma teológico de la época. La expectativa no se mantuvo solo en los pergaminos de las sinagogas a través de la tradición oral. Traducciones al arameo habladas en el día a día, el mensaje caló en la cultura popular. Los descubrimientos del siglo XX en Qumrán o en los manuscritos del Mar Muerto demostraron que en las décadas previas al nacimiento de Jesús, las comunidades judías estudiaban activamente textos de Daniel e Isaías, calculando fechas y esperando la intervención divina inminente. La llegada de un Mesías no fue una invención tardía o una coincidencia histórica. Para los lectores de la época era el cumplimiento gradual de una promesa construida verso a verso. La gente sabía qué esperar, porque sus escrituras habían trazado con siglos de antelación el rostro, la tierra y el propósito de quién habría de venir, y ese sería Jesús. Cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, imaginamos una noche pacífica bajo las estrellas, pero en términos políticos, Jerusalén del siglo I era una auténtica olla de presión. No era un lugar idílico. Era el punto de choque entre un imperio invasor, un rey marioneta paranoico y una población al borde de la rebelión. ¿Cuáles eran los hechos? ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? Bueno, el emperador Augusto desde Roma, Octavio Augusto, gobernaba con puño de hierro, imponiendo la paz romana mediante censos e impuestos. Herodes el Grande, nombrado el rey de los judíos por el Senado romano, Herodes gobernaba la región. No tenía sangre real ni judía pura. Era idumeo, lo que hacía profundamente impopular. Para complacer a Roma, construyó grandes obras, pero para mantener su poder ejecutó a enemigos, a su propia esposa y también a varios de sus hijos. Jerusalén no solamente sufría por Roma, por dentro estaba dividida en facciones políticas y religiosas irreconocibles.
Los saduceos, la élite sacerdotal y aristocrática, controlaban el templo de Jerusalén, colaboraban activamente con el poder romano para mantener todos sus privilegios. Los fariseos, por otra parte, eran líderes religiosos, populares, que rechazaban la influencia pagana de Roma y buscaban la pureza de la ley. También teníamos a los celotes, facciones radicales que abogaban por la lucha armada directamente contra el grupo romano y el yugo romano también. En este ambiente de paranoia, cualquier rumor de un nuevo rey era considerado alta traición. La llegada de un niño anunciado como un rey mesiánico en Belén amenazaba la legitimidad de Herodes y el frágil equilibrio de Roma. Las medidas extremas atribuidas a la época, como la orden de eliminar a los niños de la zona, responden directamente a la obsesión de Herodes de neutralizar cualquier nivel político antes de que fuera demasiado tarde. El nacimiento de Jesús no ocurrió en un vacío histórico, sino en medio de una compleja red de corrupción, opresión extranjera y paranoia política. La Jerusalén de esa época no buscaba solo una renovación espiritual, sino una liberación de las cadenas de Roma y de la tiranía local. Vamos a continuar hablando sobre el nacimiento de Jesús. Yo creo que esto es lo más importante. Es muy fácil imaginar este nacimiento de Jesús como una escena postal, pacífica y en silencio. Sin embargo, la realidad histórica fue la historia de una familia humilde, atrapada en las dinámicas de un imperio. Corría el gobierno de Octavio Augusto, cuando un decreto ordenó un censo en la región. Como documenta el historiador Sanders en sus estudios sobre la Judea del siglo I, a José y a María al desplazarse de Nazaret hasta Belén, un trayecto de más de 100 kilómetros por terreno montañoso que para una mujer en la etapa final de su embarazo representó una travesía dura y arriesgada bajo el control romano. Al llegar a Belén, la aldea estaba colapsada totalmente. La visión tradicional nos habla de un no hay sitio en la posada. ¿Por qué? Porque ninguna persona quería dejar entrar a María y a José. Pero investigaciones de eruditos como Raymond Brown en su obra El nacimiento del Mesías aclaran el contexto. Las casas locales o zonas de alojamiento familiar estaban totalmente saturadas. La pareja tuvo que buscar refugio en un espacio destinado a los animales, probablemente una cueva o una estructura anexa a una vivienda campesina, y fue allí, sin privacidad ni comodidades, donde nació el niño, siendo reclinado en un pesebre, el recipiente de piedra o madera donde comía el ganado. ¿Se imaginan? En ese lugar tan pobre llegó a nacer nuestro Salvador. El relato del Evangelio de Lucas destaca que los primeros en recibir la noticia no fueron los reyes ni la élite religiosa de Jerusalén, sino un grupo de pastores. En la estructura social de la época, analizada por teólogos e historiadores como Wright, los pastores pertenecían a un estratus bajo, a menudo estigmatizado. Que la primera revelación de este nacimiento fuera dirigida a ellos subraya un tema clave en el mensaje que comenzaba como una esperanza accesible para todos los marginados de la sociedad y no solamente para los poderosos. Tiempo después, la narración del Evangelio de Mateo introduce a los sabios o magos de Oriente, astrónomos que buscaban al rey de los judíos. Su llegada desató las alarmas en el palacio de Jerusalén, porque cuenta la leyenda que estos sabios de Oriente o los 3 reyes magos caminaron cada uno siguiendo la estrella, una estrella la más grande del cielo, del firmamento en las noches. Ellos fueron siguiendo esa estrella, llegaron hasta el pesebre de Belén, en donde estaba Jesús, el pequeño niño Dios. Ellos llegaron con regalos,
como son el incienso, el oro y la mirra. Por otra parte, Flavio Josefo en sus antigüedades judías describen a un Herodes el Grande profundamente paranoico, capaz de eliminar a cualquiera que amenazara su poder. Esta tensión política explica la posesión y la reacción violenta contra los niños de Belén y la huida de la familia hacia Egipto como refugiados. El nacimiento de Jesús no ocurrió en la opulencia de un palacio, sino en un rincón modesto de Judea, rodeado de pobreza, peligro y sencillez. Sin embargo, este suceso en Belén terminó por transformar la cultura, la fe y el calendario del mundo entero. Y en ese lugar nació el Mesías, nació el niño Dios. ¿Okay? Bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre la llegada de los Reyes Magos o los Sabios de Oriente. Saben ustedes, cada enero millones de personas se imaginan a los Reyes Magos o Reyes Soberanos coronados con trajes ostentosos, cabalgando sobre camellos para adorar a un recién nacido. Sin embargo, la historia original cuenta otra historia muy distinta a esta imagen popular. El único relato bíblico que los menciona es el Evangelio de Mateo. En él jamás se dice que fueran 3, ni que tuvieran coronas, ni mucho menos sus nombres. El texto bíblico los llama simplemente magos. En la antigüedad, este término no se refería a ilusionistas o a hechiceros, sino a una casta de sabios, sacerdotes y astrónomos provenientes del ámbito persa o babilónico, hombres dedicados al estudio de los cielos y también de las profecías antiguas. Ok, vamos a continuar con cómo pasaron de ser de astrónomos a reyes. ¿Cuál fue la evolución de esta leyenda? Entonces, ¿cómo pasaron de ser astrónomos orientales a convertirse en reyes? La transformación fue un proceso gradual impulsado por los primeros teólogos de la Iglesia. En el siglo III, autores como Tertuliano relacionaron a estos personajes con pasajes del Antiguo Testamento. En el Salmo 72, que predecía que los reyes de lejanas tierras traerían tributos al Mesías. Más tarde, en el siglo V, el Papa León Magno fijó oficialmente que eran 3, una cifra deducida a partir de los 3 regalos mencionados en el Evangelio: oro, incienso y mirra. Fue así como la figura del astrólogo, observador de estrellas, se revistió de la majestuosidad monárquica que conocemos hoy y que hoy conocemos como los 3 Reyes Magos. Y sus nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y sabían ustedes que las reliquias de estos Reyes Magos se encuentran en Colonia, en Alemania? Hay una catedral grandísima, majestuosa, que mide más de 900 metros y que se mandó a hacer justamente para recibir estas reliquias de los Reyes Magos. Y cada año millones de peregrinos llegan a esta ciudad de Colonia, en Alemania, para poder venerar las reliquias de los Reyes Magos. Los nombres con los cuales identificamos a los 3 Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltasar. Estos nombres no aparecieron hasta el siglo VI, documentados por primera vez en el famoso mosaico de la Basílica de San Apolinar en Rávena durante la Edad Media. Estos personajes asumieron una profunda carga simbólica. Pasaron a representar las 3 edades del hombre en 3 continentes conocidos entonces como Europa, Asia y África, enviando el mensaje teológico de que la salvación estaba abierta a todas las naciones. Por su parte, los regalos poseían un claro significado: el oro, que era para reconocer a un rey; el incienso, para honrar a una divinidad; y la mirra, un compuesto usado en sepulturas, anticipando la mortalidad del Mesías. En el plano histórico, crítico, historiadores como Raymond Brown explican que Mateo incluyó este relato para mostrar la llegada de los paganos a la fe, en contraste con el rechazo de la élite política romana y judea, representada por el rey Herodes.
Para los sabios de Babilonia o Persia, acostumbrados al seguimiento de presagios celestes, la aparición de una gran conjunción planetaria o fenómeno astronómico que muchos científicos hoy asocian con la alineación de Júpiter-Saturno alrededor del año 7 a.C. Esa fue la señal necesaria para emprender una expedición hacia el oeste en busca de un nuevo orden mundial. Bueno, y aquí un punto muy importante, porque los Reyes Magos son el resultado también de un fascinante cruce entre la astronomía antigua y las profecías bíblicas y siglos de construcción cultural. Aquellos sabios anónimos que miraban al cielo terminaron convertidos en el símbolo imperecedero de la búsqueda humana, de la verdad, la sabiduría y la luz. Y ahora también, gracias a ellos, todos los niños del mundo reciben regalos el día 6 de enero. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre algo que quizás ustedes no han escuchado. En la Biblia, la última vez que aparece Jesús es cuando lo presentaron en el templo, cuando él tenía 12 años de edad. Y después hay un silencio en la Biblia, nadie habla de él hasta que llega a los 30 años y comienza pues con su vida y sus milagros, su pasión y muerte. Pero esos 17 años nadie habla de él. ¿Qué pasó en esos años que se le llaman los años perdidos de Jesús? ¿Saben ustedes qué pasó? Bueno, pues voy a platicarles de algo que leí y que me encantó, me llamó mucho la atención. Hay un libro que se llama Los años perdidos de Jesús, y ahí se habla de que Jesús estuvo en el Tíbet, que estuvo en China, que estuvo también en la India. ¿Habían ustedes escuchado hablar de eso? Bueno, vamos a hablar un poquito. Entre los 12 y los 30 años de Jesús, los evangelios guardan un silencio absoluto, pero para la escritora y mística Elizabeth Clare Prophet, en su célebre libro llamado Los años perdidos de Jesús, este vacío de 17 años se explica con un viaje fascinante hacia el oriente. Ella dice que durante la juventud de Jesús, él viajó a través de la ruta de la seda por países como India, Nepal, Ladakh y el Tíbet, estudiando los textos védicos y budistas antes de regresar a Palestina para iniciar su ministerio. También en su obra, ella se apoya en el manuscrito de la vida de San Isa, supuestamente hallado en el año de 1887 por el periodista ruso Nikolás Notovich en el monasterio budista de Gemis, en Ladakh. San Isa es el nombre con el que, según estos textos, los lamas y eruditos asiáticos conocían a Jesús, describiéndolo como un gran maestro que enseñaba sobre la unidad divina y criticaba las rigideces del sistema de castas hindú. También en este libro, la autora Elizabeth Clare Prophet, ella recopiló testimonios de otros viajeros del siglo XX, como Nicolás Roerich, Elizabeth Caspary, entre otros, quienes afirmaron haber presenciado o escuchado de estos mismos documentos en el Himalaya. Y sin embargo, esta autora no oculta la intensa controversia. Mientras los defensores de la teosofía y el New Age celebran este puente entre el cristianismo y el budismo, la inmensa mayoría de los historiadores y teólogos académicos consideran que el texto de Notovich fue un fraude o una invención victoriana. Entonces tienen que leerlo para que ustedes puedan tomar sus decisiones, ¿verdad? El legado de esta obra, pues más allá de la disputa histórica de la obra de esta gran escritora que fue Elizabeth Clare Prophet, transformó la manera en que el pensamiento esotérico occidental entiende la figura de Cristo, presentándolo no solamente como el Mesías de Judea, sino como un iniciado espiritual de dimensiones universales, cuya enseñanza trasciende las fronteras geográficas y dogmáticas. Pocas figuras han moldeado tanto la cultura, la ética y la fe del mundo occidental como lo hizo Jesús de Nazaret. Sin embargo, detrás del relato religioso existe una apasionante realidad histórica, como señalan algunos historiadores de la talla de Sanders o Antonio Piñero. Jesús
Fue un judío galileo del siglo I que vivió en un contexto de profunda tensión bajo la ocupación del Imperio Romano. Nació en el seno de una familia humilde en los años finales del rey Herodes el Grande y creció en la aldea de Nazaret, trabajando como artesano en una región marcada por la desigualdad social y la búsqueda de un cambio divino. A una edad cercana a los 30 años de edad, tras ser bautizado en el río Jordán por el profeta Juan el Bautista, Jesús inició su vida pública. Su movimiento no nació como una nueva religión, sino como una llamada de renovación radical dentro del judaísmo. El núcleo de su mensaje era la llegada inminente del reino de Dios, una promesa no solo celestial, sino de justicia social, restauración del pueblo y esperanza para los más pobres. Los marginados, los perseguidos, mediante metáforas cotidianas y parábolas inolvidables, Jesús cuestionó las rigideces religiosas y el abuso de poder de las élites locales. La obra de Jesús estuvo marcada intensamente por la religión de Galilea, acompañado por un grupo cercano de discípulos y discípulas. Se hizo célebre por sus obras de sanación y por acoger a quienes la sociedad de la época rechazaba. Sin embargo, la creciente popularidad de su figura comenzó a levantar sospechas tanto en las autoridades religiosas de Jerusalén, los saduceos, como en la prefectura romana encabezada por Poncio Pilato. Su desafío simbólico en el templo de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua aceleró un desenlace inevitable. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, procesado de forma apresurada y entregado al poder romano. Jesús fue condenado a morir mediante la crucifixión, un castigo reservado por Roma para los rebeldes políticos y los esclavos. Como explica el teólogo Wright, la historia de la mayoría de los líderes mesiánicos del siglo I termina con su ejecución. Sin embargo, sus seguidores vivieron experiencias transformadoras de su resurrección, un acontecimiento que redefinió por completo su mensaje y dio origen a una nueva fe que rápidamente se extendió por todo el Mediterráneo. Jesucristo realizó innumerables milagros. Los apóstoles en la Biblia dicen que si hubieran escrito todos los milagros que realizó Jesús, hubieran tenido que escribir muchísimos libros, porque fueron incontables. El primero de esos milagros fue cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Él no quería realizar el milagro, pero sin embargo la Virgen María, su madre, se acercó a él y le dijo: ya no tienen vino. Entonces también ella llamó a los sirvientes y les dijo: hagan lo que él les pida. Jesús se molestó con su mamá y le dijo: mujer, ¿por qué haces eso? Todavía no es mi hora. Pero ella se dio la vuelta y se fue. Entonces llegaron los sirvientes y pues le preguntaron a Jesús qué era lo que tenían que hacer. Jesús les pidió que trajeran las barricas donde estaban ya pues vacías porque ya no tenían vino, y él pidió que las llenaran con agua. Él oró a su Padre, a Dios, y ese fue el primer milagro. Él transformó el agua en vino. Y según la Biblia dice que la gente le preguntaba al novio por qué habían dejado el mejor vino para el final, si era con el cual se tenía que pues iniciar, ¿verdad?, el festejo de esa boda, de las bodas de Caná. Entonces, que habían dejado el mejor vino para el final. Ese fue su primer milagro. Realizó muchísimos milagros, como la resurrección de Lázaro después de 3 días de haber fallecido. También la resurrección de otra niña, sanó leprosos, sanó personas enfermas, a una mujer que tenía flujo constantemente después de 20 años. Ella tenía la firme convicción de que si ella tocaba una parte de la tela de su atuendo, él la iba a salvar. Y fue tanta su fe que ella estaba en el suelo tocando el borde de su manto, y solamente con su fe se salvó. Entonces fueron muchísimos milagros: la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces.
Y la vida y obra de Jesús abarca pues tanto la humanidad de un predicador galileo como el impacto universal del Mesías. Y después de más de 2 milenios, su llamado a la compasión, al perdón y al amor al prójimo sigue resonando en la conciencia de la humanidad.